Tus oraciones tienen poder. La promesa de Dios. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5:16. Hace poco acompañé a Dinalin a hacer algunas diligencias. Fuimos a una tienda que se llama Office Max para comprar un calendario. Mientras caminábamos por el estacionamiento, señalé el rótulo y dije: «Cariño, esta es mi tienda, Office Max». No la impresioné. Me apresuré hasta la puerta y la mantuve abierta para que entrara. «Bienvenida a mi tienda». Giró sus ojos. Solía pensar que girar los ojos era un gesto de frustración. Ahora, después de 35 años, me doy cuenta de que es una señal de admiración. Después de todo, Dinalin lo hace con mucha frecuencia. Seguí presumiendo mientras hacíamos las compras y le agradecía por visitar mi tienda para comprar productos para mis estantes. Ella simplemente volteaba los ojos. Me parece que no tenía palabras. Cuando llegamos donde la cajera, le dije quién era yo. Arqueé una ceja y profundicé mi voz. «Hola, soy Max». Ella sonrió y siguió con la transacción. «Como Office Max». Me miró y luego a Dinalin, que volteó los ojos otra vez. Tanta admiración por su esposo. Estaba comenzando a sonrojarme. «Soy el jefe de este lugar», le dije a la cajera. «¿De verdad?». Me miró sin sonreír. «¿Por qué no te tomas la tarde libre?». «¿Qué?». «Toma la tarde libre. Si alguien pregunta, dile que Max, de Office Max, te dijo que podías irte a casa». Ahora se detuvo y me miró. «Señor, usted tiene el nombre pero no tiene la autoridad». Ella tenía razón con respecto a mí, pero no puede decirse lo mismo de ti. Si has adoptado el nombre de Cristo, tienes autoridad con el ser más poderoso en el universo. Cuando tú hablas, Dios escucha. Cuando oras, el cielo toma nota. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, aquí en la tierra, para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Mateo 18:19. Tus oraciones influyen en las acciones de Dios. Como prueba, miremos la historia de Elías, que vivió 8 siglos antes del nacimiento de Jesús. El reino del norte tenía 20 reyes y todos eran malvados. El peor de todos los monarcas era Acab. Este triste resumen describe su vida. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Primera de Reyes 21, 25, 26. En la historia de Israel no leemos sobre ningún periodo tan oscuro como ese. Los líderes eran corruptos y el corazón del pueblo se había enfriado. Sin embargo, los cometas se ven más claros frente a un cielo negro. Y en medio de la oscuridad apareció un cometa ardiente llamado Elías. Su nombre significa «Mi Dios es Jehová». Y Elías vivió a la altura de su nombre. Él le dio al rey Acab un informe del tiempo no solicitado. «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene». Primera de Reyes 17:1. El ataque de Elías fue calculado. Baal era el dios de la fertilidad para los paganos, el dios al que recurrían para la lluvia y los campos fértiles. Elías pidió un enfrentamiento. El verdadero rey de Israel contra el dios falso de los paganos. ¿Cómo podía Elías estar tan seguro de la sequía inminente? Porque había orado. 9 siglos más tarde, las oraciones de Elías se usaron como ejemplo. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
Santiago 5, 16 al 18. A Santiago lo impresionó el que una oración así de poderosa proviniera de una persona tan ordinaria. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Santiago 5, 17. Pero sus oraciones fueron escuchadas porque oró, no con elocuencia, sino con fervor. Esta no fue una oración casual ni cómoda, sino radical. Señor, haz lo que sea necesario, suplicó Elías, aunque signifique que no llueva. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Primera de Reyes 18, 20, 21. Elías puso a 450 profetas de Baal y a los israelitas en una encrucijada. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? La palabra traducida como titubear es el vocablo hebreo que más adelante se usa para bailar. ¿Por cuánto tiempo van a seguir con este baile? ¿Bailan con Dios y luego con Baal? ¿Hasta cuándo continuará esto? Lo que ocurre después es una de las historias más extraordinarias en la Biblia. Elías les dijo a los 450 profetas de Baal: escojan un buey, yo voy a escoger un buey. Edifiquen un altar, yo edificaré un altar. Invoquen a su Dios para que envíe fuego, yo invocaré a mi Dios para que envíe fuego. El Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Los profetas de Baal estuvieron de acuerdo y fueron los primeros en empezar. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les decía. «Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo». Elías hubiera reprobado un curso en diplomacia. Aunque los profetas de Baal se cortaron y estuvieron gritando toda la tarde, nada ocurrió. Finalmente, Elías pidió su turno. Entonces, vació 4 cántaros de agua. Recuerda, estaban en un tiempo de sequía. Sobre el altar 3 veces. Luego oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Fíjate en lo rápido que Dios contestó. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». No hubo una petición por fuego, simplemente se reveló el corazón del profeta y ¡pum! El altar se incendió. Dios se deleitó en escuchar la oración de Elías y también se deleita en escuchar las tuyas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendrían importancia nuestras oraciones? Ni siquiera podemos hacer que el plomero nos devuelva una llamada telefónica. Entonces, ¿por qué escucharía Dios nuestras ideas? Sencillo. A Dios le interesan tus oraciones porque tú le importas. No eres simplemente un don nadie. Como vimos en el capítulo anterior, eres su hijo. Tengo un amigo que es dueño de un negocio exitoso. Emplea a más de 500 personas en una docena de estados. Las aprecia a todas y a cada una de ellas. Sin embargo, trata a 3 de sus empleados con parcialidad. Son sus hijos. Aunque escucha todas las peticiones, oye particularmente las de ellos. Sus hijos han sido adiestrados para encargarse del negocio familiar. Y tú también. Cuando Dios te salvó, te reclutó. No solo te dio perdón para tu pasado, sino también autoridad en el presente y un rol en el futuro.
Esta vida es una capacitación laboral para la eternidad. Dios te está adiestrando para reinar con Él en el cielo. Si resistimos, también reinaremos con Él. Primera de Timoteo 2:12. Reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Formamos parte de la familia de Dios. Reinar sobre el universo es el negocio familiar. Cuando los hijos de mi amigo le preguntan, ¿podemos abrir una sucursal en Topeka? ¿O podemos añadir un nuevo producto a nuestro catálogo? ¿O qué pensarías si contratáramos a un nuevo contable? El padre escucha. Él tiene un interés particular en su desarrollo. Nuestro Padre tiene un interés particular en el nuestro. Cuando tú, como hijo de Dios, buscas honrar el negocio familiar, Él escucha tus peticiones. Dios, concédeme una fe más profunda para poder servirte. Dios, te ruego que me den el ascenso para poder honrarte. Dios, muéstrame dónde podemos vivir para dar mayor gloria a tu nombre. Dios, concédeme un cónyuge para servirte mejor. Dios escucha estas oraciones tan pronto son elevadas. ¿Por qué? Porque vienen de su hijo o su hija. ¿Hará Dios lo que le pides? Tal vez. O quizás hará más de lo que imaginaste. Él sabe lo que es mejor. Mantente firme en esta promesa. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5:16. Como nunca dejas de orar, siempre tienes esperanza. Encontramos un ejemplo dramático de esta promesa entre los cristianos en Rusia. Durante 8 décadas del siglo XX, los cristianos en Rusia sufrieron una persecución sistemática a manos del gobierno comunista. Los maestros de escuela sostenían una Biblia y les preguntaban a sus estudiantes de guardería si habían visto un libro como ese en sus casas. Si algún estudiante decía que sí, un oficial del gobierno iba a visitar a la familia. Encarcelaban a pastores, a laicos, y nunca más se sabía de ellos. El gobierno les exigía a los pastores que visitaran sus oficinas una vez a la semana para informarles sobre alguna nueva visita. Los pastores también tenían que presentar los temas de sus sermones para su aprobación. Este era el mundo donde un hombre llamado Dmitri practicó su fe. Él y su familia vivían en un pueblo pequeño a 4 horas de Moscú. Para llegar a la iglesia más cercana tenían que caminar por 3 días, por lo que se les hacía imposible asistir más de 2 veces al año. Dmitri comenzó a enseñarle historias y versículos de la Biblia a su familia. Los vecinos se enteraron de las lecciones y quisieron participar. Cuando el grupo creció a 25 personas, los oficiales se dieron cuenta y le exigieron que suspendiera las reuniones. Él se negó. Cuando el grupo llegó a las 50 personas, a Dmitri lo despidieron de su trabajo en la fábrica. A su esposa la despidieron de su puesto docente y a sus hijos los expulsaron de la escuela. Aún así, él continuó. Cuando las reuniones aumentaron a 75 personas, no había suficiente espacio en su casa. Los habitantes del pueblito se apretujaban en cada esquina disponible y alrededor de las ventanas para poder escuchar las enseñanzas de ese hombre de Dios. Una noche, un grupo de soldados irrumpió en la reunión. Un soldado agarró a Dmitri y lo abofeteó repetidamente. Luego le advirtió a Dmitri que parara o algo peor podría pasarle. Cuando el oficial se volteaba para irse, una abuelita de baja estatura se interpuso en su camino y agitó un dedo en su cara. Usted le puso la mano encima a un hijo de Dios, y no va a sobrevivir. 2 días más tarde, el oficial había muerto de un paro cardíaco. El temor a Dios se difundió, y 150 personas se presentaron en la casa para la próxima reunión. Arrestaron a Dmitri y lo sentenciaron a 17 años de cárcel. Su celda era tan pequeña que solo necesitaba dar un paso para llegar a cada pared. Él era el único creyente entre 1.500 prisioneros. Los guardias lo torturaban y los prisioneros se burlaban de él, pero nada lo quebrantaba. Cada mañana, al amanecer, Dmitri se paraba al lado de su cama, miraba hacia el este.
alzaba sus brazos a Dios y entonaba una canción de alabanza. Los otros prisioneros se mofaban. Aún así, él cantaba. Cada vez que encontraba un pedacito de papel, garabateaba un versículo o una historia de memoria. Cuando el papel estaba completamente lleno, iba a una esquina de su celda y lo pegaba en una columna húmeda como un sacrificio a Jesús. Los guardias rutinariamente encontraban los papeles, los desprendían y golpeaban a Dimitri. Con todo y eso, él adoraba. Eso continuó por 17 años. Solo en una ocasión, Dimitri estuvo a punto de retractarse de su fe. Los guardias lo convencieron de que su esposa había sido asesinada y que sus hijos estaban bajo la tutela del Estado. La idea era más de lo que Dimitri podía soportar. Accedió a renunciar a su fe en Cristo. Los guardias le dijeron que regresarían al día siguiente con un documento. Todo lo que tenía que hacer era firmarlo y lo dejarían en libertad. Los oficiales estaban seguros de su victoria. Lo que no sabían era esto: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Sin embargo, había gente justa orando fervientemente por Dimitri. Aquella noche, a 1000 kilómetros de distancia, su familia sintió una carga especial de orar por él. Hicieron un círculo, se arrodillaron e intercedieron fervientemente por su protección. Milagrosamente, el Señor permitió que Dimitri escuchara las voces de sus seres amados mientras oraban. Así supo que estaban a salvo. A la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron por su firma, se encontraron con un hombre renovado. En su rostro había calma y en sus ojos determinación. «No voy a firmar nada», les dijo. «Anoche el Señor me permitió escuchar las voces de mi esposa, de mis hijos y de mi hermano orando por mí. Ustedes me mintieron. Ahora sé que mi esposa está viva y está bien físicamente. Sé que mis hijos están con ella. Y también sé que todos ellos todavía están en Cristo. Así que no voy a firmar nada». Los guardias lo golpearon y lo amenazaron con ejecutarlo. Pero eso solo intensificó la determinación de Dimitri. Él continuó alabando en las mañanas y pegando versículos en la columna. Finalmente, las autoridades llegaron a su límite. Arrastraron a Dimitri desde su celda, por el pasillo central de la prisión hasta el lugar de la ejecución. Mientras hacían eso, 1500 criminales levantaron sus manos y comenzaron a entonar la canción de alabanza que habían escuchado de los labios de Dimitri cada mañana. Los carceleros lo soltaron y dieron un paso hacia atrás. «¿Quién eres tú?» «Yo soy un hijo del Dios viviente. Su nombre es Jesús». Así fue que llevaron a Dimitri de vuelta a su celda. Poco después, lo liberaron y regresó con su familia. Lo más probable es que nunca termines en una cárcel rusa, pero sí podrías encontrarte en una situación imposible. Sentirás que te superan en número y que te han ganado la partida. Querrás darte por vencido. Podría pedirte, suplicarte, que memorices esta promesa y que le pidas a Dios que te la recuerde ese día. Escríbela donde puedas encontrarla. Tatúala, si no en tu piel, al menos en tu corazón. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago 5:16. La oración no es el último recurso, es el primer paso. Dios tiene un poder que nunca has visto, una fuerza que jamás has conocido. Él se deleitó y respondió la oración de Elías. Dios se deleitó y respondió las oraciones de Dimitri y de su familia. Dios se deleita y responderá también las de nosotros. Ahora, si me lo permites, tengo que atender algunos asuntos. Necesito ver cómo sigue RE/MAX, CarMax y LotoMax. No es fácil mantenerse al día con todos estos negocios.